Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast más. En esta ocasión tenemos a Gaby. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Bien, sientes? gracias. Sé que estás estudiando una maestría ahorita. Así es, estoy estudiando una maestría en evaluación en UABC. Ok, ¿cuánto tienes estudiándola? Acabo de terminar mi primer semestre. Ok, es reciente, Así vas es, comenzando. voy ¿Y qué tal? comenzando. Bien, está muy interesante. ¿Cómo fue la decisión de estudiar como avalúos? Bueno, primeramente comencé a trabajar en un despacho de estructuras Ok. y también ahí hacían lo que son deslindes, avalúos y algunos trámites, Ok. licencias de construcción, Mm. etcétera. Y pues ahí comencé, tuve mi primer acercamiento con lo que es la evaluación Ok. y pues vi que era un camino que podía seguir, así que decidí seguir. Ok. Dije, ahí está el trazado. Vamos por ahí. Sí, así es. Pero o sea, ¿tu decisión de estudiarlo fue un poquito más por el ambiente laboral? O, bueno, por ahí como que te entró la curiosidad, pero, o a ti te llamó la atención algo en específico y dijiste, para hacer maestría, sinceramente sí me interesa mucho. Eh, pues tenía mis dudas al principio porque no es algo tan relacionado con la arquitectura, Ajá, o sea, es más relacionado con bienes inmuebles, o sea, con el valor de las cosas. sí. Pero me di cuenta que hay mucho trabajo de eso, para empezar, Ah, ok, ok. y que es algo que podía realizar. Sí, y aparte sí como que si ya estás teniendo el contexto, es como Sí, que así es, o sea, llevo trabajando ya casi 3 años en estructuras. en, sí, o sea, en el mismo Mm. trabajo y ahí Ok, ok, hacen, no nada más estructuras, también avalúos, deslindes, ok, etcétera. Entonces dije, bueno, si ya he invertido este tiempo en esto, ajá. pues, ¿qué más? Puedo aprovechar de eso, Exacto, ¿no? ¿qué más provecho Ok, puedo sacar? Entonces dije, bueno, voy a estudiar la maestría, sirve que me especializo, ajá. ya, o sea, me especializo y ya siento que para mí fue como no desperdiciar el tiempo que ya llevo. Ok, O sea, lo que ya ya. aprendí, sí seguirle dando una utilidad. Sí, No, no, reforzarlo, ¿no? exacto, porque dije, bueno, si me voy por otro camino, que también puedo hacerlo, ¿no? También me gustaría trabajar en obra o Ok. en otro tipo de cosas, pero no quiero desaprovechar lo que ya sé. Sí, como que borrón y cuenta nueva, es como que nada, mejor agarro Ajá, como tal que vez sí, esto, ¿no? pero por lo pronto quiero terminar Ahorita, en esto. este punto es Ajá, como sí, que, por lo ok, pronto vamos a quiero ver. terminar esto y ya después lo ¿Y demás. cómo sientes ahorita el decidir estudiar algo cuando ya tienes un poquito de práctica en eso? Creo que fue una muy buena decisión. Sí, ¿te Sí, emociona más? ¿Ya sí, vas con una idea más sí, clara sí, de lo sí. que quieres lograr? Sí, Ok, exacto. Sí, de hecho al principio pues tenía mis dudas, pero no. Ya cuando entré, ya cuando entré a la maestría, pues me di cuenta que no iba en blanco. O sea, ok, nice. no iba en blanco. Sí sabía de qué estaban hablando los maestros. O sea, no sé, siento que tengo un panorama un poco más amplio. Ok. Y pues Sí, ya sí. traes unas bases, ¿no? Como Ajá, así para es. Sí, iniciar. sí siento que es como una especialización de Ok, algo que más o menos sé hacer y sí. quiero pues hacerlo bien. Perfeccionarlo, ¿no? Ajá, Mejorarlo. exactamente, Y ahorita que perfeccionar. llevas este tu primer semestre, ¿qué onda? ¿Te gustó? ¿Te enganchó más? ¿O sigues igual como que, ok, pues es lo que yo esperaba, ¿no? Sí me está gustando, Ok, sí es por una parte sí es lo que yo esperaba, pero por otra parte me he dado cuenta que hay muchas cosas que no sé, ok, que estoy aprendiendo mucho. Me interesa lo que es la evaluación ambiental. ok. Es que uno piensa en evaluación y piensa en inmuebles como terrenos, Sí, casas, carros, pero se puede evaluar todo. absolutamente todo. Ese tema lo comenté con un ingeniero con el que trabajé, que también tiene la maestría. Y Ujú. justo me comentó eso, lo sé, porque hay personas que evalúan, no sé, si eres un boxeador, creo que puedes Sí, evaluar puedes todo. evaluar alguna persona, algún Ajá, una raza. artista, Exacto, algún profesionista, exacto. algún jugador de fútbol, Sí, no que sé. creo que por lo
que me explicaba que lo complicado de ahí es, no sé, que te digo, nomás como lo poquito que sé, obviamente no tengo mucho conocimiento de eso, pero pues cuando vas a valorar una casa haces como un sondeo, ¿no? Alrededor como pues del costo que en el que andan Sí, los hay inmuebles. diferentes métodos de evaluación. em, Algunos son o sea, tienes que utilizar diferentes métodos. Okay, Y hay muchos factores que influyen en el valor. O okay, sea, puede ser la ubicación, el estado de conservación, okay. los materiales con el que fue Ah, okay, realizado. sí, eso sí eh, llegué a escuchar. Hay muchas variables que afectan el valor. Entonces, pero la maestría entonces sí va más por englobar todo lo que es evaluación, o sea, no solo inmuebles, o sea, sí les dan bases para evaluar todo, bueno, todo Sí, lo que se sí, de pueda. hecho, eso es algo que yo tampoco sabía, que he estado aprendiendo. No, en la República, en el país, hay varias maestrías de evaluación, pero están enfocadas a un sector, como Mm, evaluación de inmuebles, mm, evaluación de terrenos, de casas, evaluación agraria, o sea, hay diferentes. ujú. Y aquí en UABC el título es de evaluación general. O sea, Ok, puedes evaluar cualquier cosa. cualquier O bien. sea, ajá, así es. Y este sí, o sea, te enseñan a evaluar también intangibles, ya sea una empresa, una marca. Ok, ya tú te puedes Así especializar en es. lo que sea. Sí, te puedes especializar. Hay diferentes optativas Mm. que puedes tomar. Y, y pues O sí. sea, y dentro de la misma facultad, o sea, bueno, están las optativas, pero puede salir con, pues es que ya es una maestría, ¿sí? Pues ya es algo especializado, ¿no? Pero todavía después de eso puedes buscar tú como una especialización dentro de la maestría. Mm, sí, pues como te digo, hay diferentes optativas que tú puedes tomar en, en el que te puedes especializar más de lo especializado. Especializado. Ajá, es que por eso yo también me quedé pensando, dije, pues es que ya es algo muy específico, pero Ajá. todavía te puedes ir más allá. Sí, sí, Ok, puedes tomar más e nice. incluso tienen el doctorado también por si quieres seguir estudiando, Ok, puedes continuar. ok, qué cool. Ahora dando un pequeño paso hacia atrás, ¿cómo te empiezas a dedicar a las estructuras? Porque sí está como Y luego la que... evaluación, ay, no, ¿cómo acabé aquí? Ni yo sé, ni yo Yo sé. tampoco sé. No estoy segura de poder contestarte esto, ¿no? Sí, porque te digo, no es algo muy común como para un arquitecto, porque recuerdo que hasta en la escuela era algo así, no sé, por decir un porcentaje que habían dicho como que cuando están dando las clases de matemáticas, de estructuras, era como que ustedes solo lo van a ver como para entenderlo por encimita, porque pues en realidad pues, están los ingenieros civiles, que es su especialidad, ¿no? Y ustedes pues a lo mucho, no sé, un 4 un 6% de los arquitectos son los que se terminan dedicando al cálculo de estructuras, ¿no? A la estructura en sí. Entonces por eso, ¿cómo entras ahí? ¿Te llama la atención? Sí, bueno, No recuerdo. no recuerdo. Buena pregunta. No, siempre me habían llamado la atención, pero como bien dices, no es una materia, porque nos la dan, la Ajá, llevamos, estructuras, y yo creo que todos deberíamos, es que sí tenemos la base, ajá. pero es una de las materias que a lo mejor no le damos tanta importancia, no le ponemos No, tanta atención, pero es muy importante. sí. Y ¿Qué? más cuando sales, te das Exacto, es lo que cuenta te voy que a es decir. muy Ya cuando importante. sales y que empiezas, como, no Ujú. sé, que te encarguen, no sé, ya sea una ampliación o algo, una casa que sea. Sí, lo que ¿En sea. cuánto están ahorita para que no te pidan un dictamen? 200 metros cuadrados. 12. Ah, ok. Ujú. Ok, va, Sí, 200. ese es el punto, por decir, nosotros como arquitectos, pues no tenemos tal vez la habilidad o no nos enseñan Exacto. a calcular a lo mejor un edificio de, Sí, no sé, 10 pisos. sí que ese es. Ahí sí ya no creo meter. Ajá, o sea, Ujú, no es nuestra área exacto. fuerte, ¿no? Nosotros diseñamos, no nos van a decir, no sé, calcula un puente o algo Exacto. así. No, porque esas son obras más Sí, civiles ajá. y un estructurista y calculista pues lo tiene que hacer. Sí, sí, sí. Pero nosotros se supone que sí estamos ah,
capacitados, somos aptos para diseñar y calcular estructuras más pequeñas, de casas habitación, por ejemplo. Sí, que tengas la seguridad como para calcular como hasta el límite que exactamente, es que es permitido. Sin dictamen. Así es. Pero pues como no ponemos mucha atención y no sabemos, o sea, no es tan importante eso, la verdad, en la escuela. Sí hay maestros que nos dicen, no, tienen que contemplar la estructura, ¿no? Pero es muy superficial. Es lo que te iba a decir, creo que la contemplamos, como ponemos en la escuela, a un nivel de no quiero que me estorbe esta columna, no quiero que me estorbe esto, más por el lado estético. Sí, o el peralte de las traves, más o menos contemplar la losa, las columnas, y más en los estacionamientos. En los estacionamientos, cuidado con las columnas y los claros, porque que te quepan 2 cajones, 3 cajones. Sí. Y ya. Sí, entonces sí es algo como que es muy superficial. Pero entonces, ¿cómo te llama a ti la atención meterte a ese trabajo? Comienzo a trabajar en una constructora que se llama iCasa. Okay. Y en ese trabajo que estuve 6 meses. Okay. Aprendí muchísimo. ¿Estuviste en obra? Ese era el punto a mi favor, que el edificio se estaba construyendo, es la oficina, estaba en el edificio donde se estaba construyendo. Okay, nice. Y yo pues casi lo que dibujaba, iba y lo veía cómo se hacía. Nice, eso estaba muy bien porque era como una combinación entre oficina y obra. Proyecto y obra, oficina y obra, exactamente. Entonces era muy fácil para mí ir a ver cómo se hacía todo, las estructuras. Sí. Estaba haciendo como se estaba construyendo muchos detalles estructurales, y ahí me empezó a llamar la atención. Nice. Pero no era algo como que pues nada más me llamaba la atención, no era como que, ay, ya, como te gustaba y como que... o voy a hacer, que no es que sea estructurista, claro que no. Ahí te llegamos a eso. Ajá, sí, no, pero digamos que tuve otra oportunidad de trabajo con una estructurista, y como ya tenía ese antecedente, dije, bueno, pues me llama la atención. Y ahí pues me dijeron que iba a aprender y bla, 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 claro que sí. Bueno, jalo. sí, está muy bien, quiero aprender. Pues ya comencé a trabajar con este ingeniero, y pues sí, aprendí a diseñar estructuras y también a calcular. Nice. Un poco, no voy a calcular un edificio, sí, pero tienes hacer un puente, tienes unas buenas bases como para... Sí, de hecho ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas, comprendí muchas cosas de la escuela, y también porque nos dicen que es importante, que sí es importante, y también tu forma de diseñar cambia, porque contemplas más cómo se va a construir, o si lo que vas a hacer es qué tan factible es, y también el costo. Yo me acuerdo mucho de un profesor que nos dijo que todo era posible, que todo se podía construir, pero que todo costaba. Y es muy cierto. Muy cierto. O sea, no hay imposibles, pero todo cuesta. Sí. Y más que la gran porcentaje del presupuesto, obviamente se va en el tema de la estructura, ¿no? Sí, y no me refiero, bueno, sí me refiero al dinero, pero también me refiero al diseño. Por decir, si tú quieres un claro muy grande, no quieras meter una losa de 10 centímetros. O sea, tú tienes que contemplar que tu diseño se tiene que adaptar a lo que quieres. Si quieres un claro grande, pues vas a tener traves aperaltadas, vas a tener, o sea, todo va a cambiar. Vas a tener, si quieres algo alto, pues vas a tener columnas más grandes, la cimentación va a ser más grande. Sí, y ahí ya tienes que empezar a ver más tema de diseño. Así es, exacto, el diseño se adapta, o sea, pues van de la mano, ¿no? El diseño y la estructura van de la mano. Y ahorita tú ya tienes más claro como que esa perspectiva, ¿no? Sí. ¿Y has diseñado algo, así nomás como pregunta rápida, has diseñado algo como arquitectónico en este tiempo? ¿Y ya con esa idea? Sí. ¿Y cómo te sientes como Bien, pienso, pues te digo que cambia.
O sea, diseño es un poco diferente porque si vas diciendo, chin, pues que los muros te coincidan o que los muros de carga, los claros, empiezas pues sí, a pensar A diferente. tener otra. Digo, se me hace interesante eso. No sé ahorita, yo sé que aquí es como un poco factible o común el hecho de hacer como formas pues más extravagantes que no sean cuadrados o que tengan un voladito o demás. Pero ya con ese conocimiento de estructuras, no, ¿cómo decirlo? No mm, te motivas a hacer cositas un poquito más locas o no te pasan por la cabeza porque Sí, ya sabes cómo funciona. sí, Ah, ok, nice. sí, de hecho antes me daba como mucho miedo. Sí, O sea, un volado era como que, ay, o sea, sí. no. No ¿Y se qué va a tal que si caer, se cae? ándale. Ajá, sí, Se ¿qué va a tal que si se arrancar. cae? ¿Cómo se va a sostener? Y ahorita sí ya digo, se puede hacer así. O sea, Ok, nice. ponemos la trave acá. O sea, sí, Está ya. cool llegar a ese punto, Sí, la sí verdad. está, porque no me da tanto miedo. Todavía me da un poquito de Eh, miedo, pero no tanto como antes. Pero ya pasaste esa barrera, ¿no? Que a muchos, por lo menos a mí todavía es como que, guau, es que realmente no sé muy bien cómo funciona esa parte. Entonces ya proponer algo más locochón está como que, ay, no, pero no Sí, es sé, que sí ¿no? da miedo. O sea, imagínate que se caiga o que no se puede hacer. Ok, entonces entras y ¿qué es lo primero como que empiezas a hacer ahí? Ah, primero, no sabía bien que estaba dibujando, igual, Ok, igual que al ok, principio. entraste de proyectista, de dibujante. Sí, Ok, de dibujante, y pues, o sea, empecé a ser más consciente de los sistemas constructivos, ok, o sea, o de las partes de la losa, de las partes, o sea, de los castillos, los ok, herramientas, el bloque, las zapatas, pues sí, más consciente como de las partes ok, de cada elemento de en cada sí, ok, elemento, exacto, de cada elemento pues, de un muro, de una casa, de una construcción, ¿no? ok, Y ya después empecé pues, a razonar, o sea, como, ok. ¿para qué se utilizan? ¿Cuál es su función? Mm. ¿Para qué sirven? Y de repente, Como que te fuiste acostumbrando sí, sí, a de ese repente proceso. ya veía, sí, aquí va otra vez, aquí no va, aquí Y va. ya sabías por qué, que es lo chido, ¿no? Sí, Digo, así es. porque recuerdo con un tiempo que estoy trabajando en otra empresa, creo que sí tenía un volado un poco pronunciado en la casa que estamos construyendo. Y pues el ingeniero era, pues, o sea, con los que trabajaban. Ujú. Y sí recuerdo como que teníamos la duda de algo y nos dijo así como que, ¿para que esa madre se caiga? Tiene que arrancar toda la casa o sea, desde los cimientos, ¿no? O sea, Ujú. ustedes no se preocupen, No va a o sea, eso pasar está bien nada. calculado, pero tú que Ujú. no sabes dices como que, ay, o sea, se ve bonito, pero dices, sí, o sea, sí está seguro y todo. Y como, güey, yo lo calculé, o sea, para que esto se rompa, o sea, para que esto se caiga, tiene que jalar toda la casa, o sea, no es imposible que se vaya a caer. Ujú. Ah, ok. Entonces, digo, llegar a ese nivel de seguridad, obviamente, porque como no lo conoces tanto, pues pues sí te da un poquito de miedo, ¿no? Sí, sí da bastante. Sí, pero Yo diría que bastante. tú ya pasaste ese umbral. ¿Y en qué punto como que empiezas también como a ya calcular o darte una idea? Que dices, no calculas en sí, pero ya te das una idea. Primero, pues realicé oh, muchos, pues estructurales, ¿no? O Ujú. sea, en cuanto a dibujo, o Ok, sea, muchos planos, estructurar. Primero aprendí a estructurar, ok, porque no es lo mismo estructurar o hacer el diseño estructural que hacer el cálculo estructural. ok, Entonces, primero aprendí a hacer el diseño estructural y ya después, pues ya le dije al ingeniero, pues que me gustaría aprender ok, nice. cálculo y me dijo que sí, que Ah, pues qué tenía cool. que tener las bases, que de hecho es que sí las tenemos. O sea, como te digo, en la escuela sí no nos lo enseñan. Porque lo Pero, mismo, o sea, lo que sé ahorita mm, es lo que nos enseñaron en la escuela. pero ya aplicado, a lo mejor ya como practicado, ¿no? Sí, sí, Ujú. y ya con un sentido, Ándale. porque en la escuela lo ves, o al menos yo lo vi, o sea, y no es que no haya puesto atención, o sea, sí puse atención, todo, pero
no es tan importante y como que no sabes bien para qué te va a servir. Exacto, ¿no? O sea, nada más dices, ok, calcular, una trave, bla, Sí, bla. llega un punto como que a lo mejor lo ves hasta como una materia. Ya Sí, para una cumplir, materia para cerrarla. sacar y ya. Ajá. Pero no, o sea, sí. Entonces, haz de cuenta que lo que yo reaprendí, o sea, fue lo mismo. O sea, como que recordé mis clases. Y de hecho hasta busqué mis apuntes y dije, ay, pues sí. O sea, sí. Pues aquí estaba. Aquí está. Y yo preguntando. Sí, o sea, aquí está. Sí, Ok. sí lo sé. Y, y ya, pues después de eso ya empecé a calcular. Aprendí a utilizar, no soy súper experta, pero sí, un programa para calcular y pues ya, con ese. ¿Y qué sistema utilizan más? ¿Es concreto de acero o acero en sí? Yo sé calcular en concreto Ok. y diseñar en concreto y acero, pero yo no me siento como apta para calcular en acero, ¿no? Okay. Pero sí he dibujado los dos sistemas. Y tienes una noción, ¿no? Sí, usualmente se utiliza más el acero como para edificios más grandes y el concreto para casas habitación o construcciones más pequeñas. Sí, ya que será la construcción más convencional, ¿no? Sí. Y eso es en lo que te enfocaste ahorita. Sí, más, ¿no? sí. ¿Y a futuro te gustaría aprender el otro sistema? ¿O? Sí me gustaría aprenderlo. Sí me gustaría. Nice. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, ya estoy en esto. Sí, ya. No, lo mismo, ¿no? No voy a aprovechar este tiempo tampoco. Sí, Ándale, exacto. Ya o sea, y aparte, como te digo, te sirve mucho para hacer diseño arquitectónico. Ajá. O sea, porque ya eres más consciente de cómo tienes que acomodar las columnas, ya sean de concreto o de acero, porque tienen que ir alineadas, las conexiones, sí, de acero, o sea, que lleguen al alma o que no lleguen, y bueno. Sí, te digo, porque yo también ahorita, también en esta etapa en la que estoy, empecé en una empresa de estructuras, pero puro acero. Ah, ok. Entonces, también, digo, obviamente nada de cálculo es puro proyecto, es modelar el proyecto en sí para fabricación. Okay. Pero aún así es otro mundo que sale, o sea, sí, no lo es tenía diferente, contemplado es muy de esa diferente. manera, ¿no? ¿Y cómo decides estudiar arquitectura? Otra pregunta. Yo tomé mi decisión muy, bueno, en cierta forma apresurada. Okay. Yo me puse como un límite de que ya estaba en último semestre de preparatoria y dije, ya, tengo que decidir esto porque ya no hay otra opción. Creo que de los 10 podcasts que llevamos, no estoy seguro, pero por decir no sé si alrededor de la mitad, estamos en la misma situación. Sí. Entonces, mira, estamos descubriendo un patrón aquí algo está de esta pasando. generación. Porque ya para el final de la prepa dices, ok, ya, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? Exacto, porque yo nunca fui como que tuviera una carrera segura. O sea, como que yo dijera, no, desde chiquita yo dije que quería ser médico. Okay. No, nunca. Yo cambiaba, quería ser médico. Psicóloga, sí. Sí. No, yo quería ser psicóloga, quise ser antropóloga, bueno, o sea, muchas cosas, ¿no? Nice. Sí, pero ya en esos 6 meses, al final, me gustaban mucho las matemáticas, es que es otro patrón. Ese es otro, sí, y que de hecho yo lo noté cuando entramos al TEC, porque yo me di cuenta que muchos decían eso, que se habían metido a la carrera porque les gustaban las matemáticas. Ahí sí te diría que fácil de los 10, que este sería el número 10, de los 10 que llevamos, yo digo que por lo menos 7 han mencionado eso, así de lo que recuerdo. Sí. Pues yo también. Mira, ahí vamos, nos gusta sufrir. Sí. Entonces yo
en la prepa pues yo agarré todas las materias de matemáticas que pude, porque Ok. yo dije, no sé bien qué voy a estudiar, pero va a ser algo Tiene relacionado que con llevar matemáticas. Ajá, matemáticas. con matemáticas, ¿no? Entonces yo llevaba cálculo, física, matemáticas, bueno, en fin, todas, ¿no? Las que Sí, yo entonces, estaba ¿qué en cuáles son Covach los? y ese es Bien, bien. esas son las optativas que había y estaba entre ingeniería ambiental o Ok, ingeniería en energías renovables en UABC. ok, Yo, ok. yo decía, no, sí, yo voy a ser ingeniera en energías renovables. ¿Quién Me sabe voy si a ir haya a trabajo? UABC, me voy a ir a UABC, me voy a ir a Valle, voy a tener mi departamento, me voy a ir a vivir sola. No. Ahora sí la vida universitaria, Sí, ¿no? sí, Que sí, la vida universitaria perfecta, ¿no? voy a estar Y, ebria 8 de los 7 días de la ah, semana. ¿Qué? ¿qué? No, tanto no. Pero sí, ¿no? Que esa es otra cosa que eso sí, no sabía que iba a estudiar, pero uno de mis sueños era entrar a UABC. Ok, Sí, yo decía, no, es que yo voy a estudiar en UABC. Y no ok, sé qué. ok. Ajá. Nice. Bueno, resulta que, pues ya en esos 6 meses yo dije, me metí a ver el plan de estudios Ok. de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y pues no me gustó el Achis, plan de achis, estudios. Dije, ¿qué achis. es esto, ma? Espérate. Sí, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo creo que también algo que influyó fue que como llevé demasiadas matemáticas, como que me harté. Ok. Como que el plan de estudios y vi que eran más, o sea, pues puras matemáticas también, porque era ingeniería. Sí. Y yo dije, ay, no, o Como que sea, siempre no se me sí, antojó. como que, ay, no me gusta tanto. Y luego dije, bueno, voy a ver ingeniería civil. Y también me metí a ver el plan de estudios y vi igual, o sea, cálculo, matemáticas, cálculo. Y yo, no, creo que no. Y luego dije, bueno, arquitectura. Y me metí a ver arquitectura y historia del arte. Y yo, ¿qué es esto? El arte Precioso. tiene historia. Ah. Y vi materias que me llamaron mucho la atención. Ok. Y yo dije, pues creo que Vamos sí por va por aquí. aquí. Ok. Igual también siempre me he considerado una persona creativa. Ok. Que es Así. otro punto, ¿no? Ajá, ese es otro punto que yo dije, sí. Y vi que también había matemáticas. Entonces yo dije, ok, Pero no no es tantas, todo ¿no? Ajá. matemáticas y también hay arte. Ok. Entonces yo dije, creo Ok, que esto. puedo seguir por aquí. Ok, Así es. nice. Y así fue como decidí que quería estudiar Sí. arquitectura. Poquito antes de entrar. Sí, Ok. poquito, sí, muy Bu- poquito. Igual hice examen en UABC y en el TEC, ok. porque te digo, Tu mi sueño era objetivo era UABC. irme a UABC. Ok. Y dije, arquitectura está en Valle. Ajá. Y dije, no, Sí, pues no sí. cambiaron mucho tus planes que tenías para ese Ajá, momento, ¿no? exactamente. Dije, no, pues me voy. Pero mis papás me decían que no, me decían que Valle estaba muy lejos, que... Y yo decía, nunca he ido, No, no. nunca he ido. Ok, pensé que sí No, habías como que visitado. nunca fui. Nunca me quisieron llevar. Por algo, por Por algo. algo, ajá, sí, yo le decía, llévame, no sé qué. Y no, nunca me quiso llevar, pero hice examen, Ok. porque yo quería irme a UABC, ¿no? Ok. Pero, resultó que los resultados, vaya, del examen del TEC los dieron antes Ok. que los de UABC. Y como quedé en el TEC, pues Ya empecé a... descartaste. No, empecé a ir Ok. al TEC porque yo fui al curso de inducción. Ok. Bueno, Sí, que no, era como... precálculo, algo así Ok. que dieron un curso antes, no me acuerdo Sí, sí, cómo se llamaba. precálculo. Sí. Ajá, pero dieron un curso antes y yo quedé en ese curso. Entonces yo empecé a ir. ¿Quién era tu profesor? Nada más para saber si Chansey me tocó contigo. Castañeda. Ah, pues sí, ¿Sí? sí, estábamos en el mismo. Pero sí, yo también. Me asustaba un poco. Un saludo, profesor. Confesiones, Un confesiones. saludo. No me gustaba que pasara al frente. Pero sí, sí, Ay, también sí. que estaba en el mismo ¿Estamos ahí? salón. ¿A Sí. poco? Ah, Con Melo y no sé quién más. Son los ¿también únicos estaba que... Melo? Melo también. A ella yo no la vi. Ella dice que me recuerda a mí, pero yo no recuerdo Yo no haberla la visto. recuerdo. Yo recuerdo que Sinceramente no estaba con recuerdo a Melo. Erika. No sé si te acuerdas Sí, de ella. de Erika, sí. De hecho, Ajá.
Ok, sí, Sí. Erika también. Ah, pues Erika, yo me juntaba con él. Ah, ok, va. Ajá, sí. Ah, pero no me acordaba. Bueno, en fin, total que empecé a Sí, ir, sí. empecé a ir al TEC y me gustó el TEC. Ok. Me gustó el TEC y me acuerdo que un día iba caminando ya ves que hay un sendero como por la biblioteca donde hay Ajá. muchos árboles. Sí, sí, sí. Yo iba caminando por ahí y me sentí así como que, ay, esto es para mí. No sé, me Nice, gustó qué tanto bonito, caminar qué por chido, ahí. qué chido. Sí, De aquí me soy. gustó mucho De seguro caminar la por ahí UABC y no ese tiene día, esto. sí, dije, ya, UABC. ¿Sabías que estaba el TEC antes de ser? Sí, sí sabía. Digo, porque yo no lo ubicaba, yo sí estaba bien perdido en temas de la universidad. ¿Dónde estaba? No, o sea, que existía el TEC, porque, bueno, pues como UABC es es la más famosa, podría Sí decir. sabía que existía, pero No te llamaba la no me llamaba la atención. atención. Ok, Pero todos mis profesores de la prepa, ok. todos me decían, vete al TEC, vete al TEC, vete al TEC. Y yo, ay, ¿por qué me dicen que vaya al TEC? Pero cuando les habías dicho que querías estudiar, ¿qué? Sí, arquitectura. Ah, ok, Sí, ok, porque pues te empezaban a preguntar, ¿qué vas a estudiar? Pues que yo, arquitectura, y ya estaba bien decidida, ¿no? ok. Entonces, siempre me decían, vete al TEC, vete al TEC. Y yo me enojaba porque yo decía, yo me quiero ir a ¿Y si me UAS. quiero UABC qué? Sí, yo me quiero ir a UAS. Pero no, al final creo que fue la mejor decisión. Muy contigo. Sí, me enamoró mucho el TEC, la verdad. Ok. Me gustaba mucho la escuela. Y me acerca. Sí, después. Ok, Y pues ok. así fue como decidí Estudiar estudiar arquitectura. arquitectura. Y ya que entras y empiezas la carrera, si te convenció o dijiste como que, no Tuve mis debía haber... momentos de crisis. Bien, como Sí, como todos. Creo que todos. es parte de este hermoso recorrido. Sí, como todos. Y de hecho ahora con este podcast me he dado cuenta que fueron más o Que... menos... Hay ciertos profesores que detonaron Sí, esas mira, crisis. sinceramente, ok. Creo que es un sentimiento que no externas, el estar como abrumado, el decir, es que ellos son chingones, es que esto, y como que te lo vas guardando. Y pues sales de la carrera y es como que te quedas como con esa espinita, ¿no? Pero sinceramente, qué bueno que esto está sirviendo como hasta como catarsis de sacar todo como que... no era la Sí, única persona, ¿no? Que se sentía así. la verdad sí. Y sí te sorprendes porque a veces ves a personas muy seguras, Ajá, y pues resulta que, o sea, que también tienen sus sus dudas, ¿no? problemas, Sí, ajá, pues sí, sus dudas o sus pues sus batallas. cosas. Ajá, es decir, eso ya un poquito más filosófico, no sé si se puede ver así. Pero eso es una ley, ¿no? De la vida, o sea, tú puedes ver a alguien y aunque veas a la persona más feliz, todos tienen una batalla, o sea, todos Sí, están inconformes con definitivamente algo, sí. todos hay algo que quisieran cambiar. Yo creo que lo que radica ahí es el cómo conllevas esas situaciones, ¿no? Es más de la persona de la persona, ¿no? Pero sí creo que aquí se daba mucho ese tema pues, de guardarte las cosas y tú hasta tú mismo, no autosabotearte, pero sí como tú mismo hacerte sufrir como con esas ideas. Sí, aparte, algo que también han mencionado mucho es que la verdad es que nuestra generación fue buena. Bueno, yo la Ah, considero sí, que fue buena en muchos sentidos, ¿no? Tanto en compañeros y en amigos. Creo que fuimos buenos amigos y buenos compañeros, pero éramos buenos de que queríamos ser mejores y de sí. que nos esforzábamos y todos se esforzaban si alguien estaba haciendo algo cool, Como que, yo decías, también. chin, yo también tengo que hacerlo cool. Sí, o no puedo entregar menos que eso, ¿no? Que ese Ajá, sí, nivel, ¿no? sí, Sí. sí, sí. Y no todas las generaciones son así. Sí, que fue algo que nos repitieron como que mucho, ¿no? Varios profesores, Sí. que era pues, precisamente eso, ¿no? Que si miraban que alguien como que íbamos en bolita, como que jalándonos los unos a los otros, ¿no? Que no nos dejamos, que era tú mismo, no sé si lo que ver como ego, motivación, lo que fuera, pero es que él hizo algo chingón, yo también lo quiero hacer, ¿no? Y era como esa constante de que todos, y creo que todos, o la mayoría en sí, teníamos esa idea, ¿no? Como que ir jalando Sí, a los demás. Y creo que algo muy importante también era las personas con las que te juntabas, ¿no? sí, Tu bolita sí. De hecho, creo que el era... equipo fue algo muy importante. Fue Sí. algo muy importante. Yo creo que pues para todos. O sea, Ajá, para todos, independiente. independientemente de con quién Uh-huh. estuvieras, pero sí. O sea, creo que todos. No, bueno, que no he platicado con los, pero creo que
parte importante, o por lo menos ya al final, como ya cuando se terminó la carrera, sí pensé como que muchas cosas hubieran sido diferentes si no hubiera estado como con este grupito, ¿no? Con esta bolita. Y quién sabe, hasta el hecho de terminar la carrera, que pues esos Sí, puntos de sí, la verdad sí, sufrir porque juntos. sí, de hecho, bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, Sí. de las crisis existenciales. Vale. Bueno, creo que Una fue de una de todas. No, la de en turno. hasta eso no tuve muchas, pero sí hubo una en especial que, que sí yo dije, me equivoqué. O sea, yo ¿Dónde fue? dije, A ver si yo coincide con una de las dije, dos que yo tengo. fue, no sé si coincida, pero fue en geometría descriptiva con B. Gaby. Horrible, horrible. Sí, la neta. Sí, yo ahí, Horrible. me acuerdo que estaba en la noche haciendo los Ah, planos, no me acuerdo sí. ni cómo se Ya llamaban. sé cuáles dices. Mira, mi cerebro lo suprimió, dijo, ¿sabes Sí, qué? sí, Esto no. borrado. Ajá, sí, sí, que no me Ya acuerdo sé cuál cuántos es. eran, pero eran Sí, muchísimos ya sé cuáles y que los dices. pidió de un día para otro y Esa fue mi que primer desvelada. sí, fue desvelada, fue crisis, fue llorar, fue ni acabé, ¿De qué fue, me- fue bien feo, fue bien feo. Yo estaba en la noche ahí haciendo, y pues no acababa y vi que no iba a acabar y Sí, me sí. sentía súper mal porque yo decía, es que no, Es no puedo, imposible, ¿no? ajá, Ajá. no puedo, ¿no? Y me acuerdo que llegó mi mamá y me dijo, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Y yo mal, o sea, yo me puse a llorar No sé, y te recuerdo, no sé, como, o viéndote como el meme de que, ¿cómo estás? Y que como que le toca el hombro y voltea con todos los así ojos todo, de... así estaba. Y y ya le dije a mi mamá, pues que yo creo que me había equivocado, Sí, que no soltaste podía, todo. sí, sí, le dije todo, ¿no? Y mi mamá ya me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien, Ah, que no me había equivocado, que pues no pasaba nada, ¿no? O sea, que no iba a pasar nada. ok. Y yo pues ya, me dormí, dije, pues ni modo, ya, ni modo. Llegué el siguiente día a la escuela, me sentía súper mal, tenía miedo porque no había Sí, terminado y pasaron muchas cosas. Aprendí una gran lección. sí. Sí. Digo, porque para mí también fue mi primer desvelado. Entonces, me interesa ver ese lado de la Sí, historia, ¿no? O sea, resulta que le pregunté a Saraí, de hecho. ok. Le dije, Saraí, ¿acabaste? Me dijo, no, me dormí, pero bien tranquila. Y yo así de... y yo Con las ojeras. así. Y dije, no puede ser que me esté preocupando tanto. O sea, a tal punto de sentirme tan mal. Sí, O sea, no puedo seguir así por la vida, yo pensé. O sea, ok. tengo que respirar, relajarme. La profesora ni siquiera pidió la tarea. O sea, ni Sí, siquiera sí. se pidió la tarea. Entonces yo dije, ay, no. No. Y después me di cuenta que muchos no habían. Pues es que era mucho. Muchos no lo habían terminado. Y después creo que los hicimos en clase Sí, o algo así no me acuerdo continuamos. cómo fue que los hicimos y los sacamos y ya. ¿Y tú? Ajá, entonces yo dije, ¿Y mi no. crisis? Exacto, ¿qué pasó con mi crisis? No, pero sí yo dije, no puedo estarme preocupando tanto. O sea, sí hay que preocuparse Sí. y hay que ocuparse, pero no puedes llegar a tal nivel de desesperación. Ahorita que dices eso, creo, una arquitecta, Cristina Ruiz, un saludo. Pero sí recuerdo que una vez algo le dije, no sé, como que la vi muy ocupada haciendo algo. Le dije, no te preocupes, Cris. Le dije, Fer, yo no me preocupo, yo me ocupo. Dije, ay, anotado. Dije, muy, Sí, muy bueno. Dije, sí, esa sí, sí, frase sí. me la enseñó mi mamá. Siempre me Mira, decía, no te preocupes, ocúpate. Y yo, tienes toda la anotado, bien, bien, muy razón. bien, muy bien, Sí, muy sí, bien. sí, muy bien. Entonces esa fue tu Sí, esa fue crisis. mi primera crisis. Yo creo que fue la más. Que aparte como era en primer semestre, fue Sí, de, no sí, manches. sí, fue difícil, pero sí te aprendes a dar cuenta como que el mundo no se va a acabar Ajá. por, o sea, Sí. no es que tengas que ser un incumplido, claro que no, no, o que Como seas que te valga. irresponsable, claro que no, pero también hay cosas que Poner hasta ese límite, ¿no? sí, o que tienes más bien que aprender a manejar tus emociones o tus sentimientos y ver
no sé, no llegar a esos extremos, Sí, porque sí es feo. sí, te digo, a mí fue como que exactamente igual, porque yo recuerdo que no ni entendí nada no recuerdo cómo se llamaban los ejercicios, pero fue exactamente lo mismo, fue la misma desvelada, pero yo sí me fui un poquito más locochón. Bueno, creo que es que ¿Qué nunca había hiciste? contado Cuenta tu esto. historia. Sí, es que nunca había. Bueno, ahí Sácalo. va. No, es que recuerdo, no le había entendido, sinceramente, nada. Yo creo que ese fue el problema. Uno de Porque, muchos. porque cuando, o sea, por decir, yo me desvelé muchas veces Ujú. y terminaba. Y hay veces que, pues sí, no dormía, ¿no? Porque otro problema es que uno ponía cierta cantidad de tiempo y resulta que no, que te tardabas más. Entonces como que no sabías medir, o al menos a mí me pasó como que no sabía medir el tiempo, pero sabía qué tenía que hacer y lo hacía y lo terminaba. Ajá. Pero en esto no, en Ajá. esto no podía Y era más hacerlo. frustrante porque Ajá, decías, porque no podía madre, sí, seguir. no puedo Ajá, terminarlo, ¿no? exacto. Entonces, ahí fue el punto, fue como que Ujú. más al chile no entendí y todavía no tenía la confianza como pues, de juntarme con otros que todavía pues apenas ubicaba a la abuelita, al equipo dinamita. Pero todavía no había como que tanto, ¿no? Tanta cura. Y creo que teníamos un grupo, algo de primero A, no sé, creo que no sé. Y gracias Ashley. Eso iba, eso, Ashley iba a Todavía mencionar. te Pues agradezco. entonces creo que Ashley ayudó a todos. Sí. Porque Ashley, gracias. Ashley, gracias. Sí, porque recuerdo que fue como que Gracias. no sabemos, y creo que en la escuela ya comentado, la neta, yo todavía no los termino, pero yo creo, o sea, ya llevo como la mitad, algo así, las seguí Ujú. llegando, los termino, les tomo fotos, y se los subo, ¿no? Para que se guíen. Ese guiar para mí fue agarrar una hoja y poner. Ya, man. Entonces, pero para mí, sí, era como que, igual, la neta, sí lo intenté, o sea, sí me senté desde que ya dije, no me puedo esperar, o por lo menos tengo que tratar de resolverlo. Y sinceramente fue como que nada, ¿no? Y hasta que creo que como a las 11 de la noche, algo así, pues me llega a salir la notificación en Facebook y empieza a subir todas las fotos. Y dije, ya. Y sí Ujú. recuerdo haber terminado como a las 3 4 de la mañana, jamás me había desvelado tanto. Y yo en la Sí, prepa no. secundaria como que hacer mis tareas y las terminaba Sí, bien y todo, exacto. ¿no? Es que ese, Llegas a ese por eso te da punto, la crisis. Por exacto, y eso te dices, da, es que porque yo soy estás bueno. Exacto, exacto. Por eso te da la crisis, porque no, dices, ¿cómo no voy a cumplir? ¿Cómo no voy a acabar? ¿Cómo no voy a llevar la tarea? ¿Cómo? O Sí, en la sea, prepa, sí, como, pero puede pues cumplir sí, una crisis. no, Ajá, es uno no como, es tan bueno como cree. sí, llega a la universidad. Ajá, es como que. Entonces sí recuerdo como que lo sube y sinceramente sí, copié digo, la pantalla como que vámonos, ¿no? Y como a las 3 4 fue como que ya me terminé durmiendo, pero te juro, y aquí es lo que me daba cosa de... ya son las 4 de la mañana, termino como de copiar todo, o sea, no fue que haya hecho el trabajo, sinceramente, pero me acuesto y se me sentía como hasta raro, o sea, no sé, no sé sinceramente qué pasó, pero lo raro fue que me acosté y si ubicas pues al dios Anubis, ¿no? El que es Ujú. como una forma de perro y todo eso. Sí. Yo me acosté y sentí que era eso. Yo me sentía que tenía una forma. Sí, no tiene nada de sentido. No sé por qué pasó, pero estaba tan desvelado que me acosté y empecé a alucinar que yo era no el dios Anubis, pero Ajá. como que era un perro y tenía la forma física. No tiene absolutamente nada de sentido, no sale nada al caso. Pero Pero tú sentiste pero eso. la neta pasó en la primer desvelada. Así que si a alguien le pasó, bueno, no me quiero sentir solo en esto de que está alucinando que es un perro. Pero sí, o sea, esa fue mi primera desvelada y sí recuerdo que también fue como no sé si la bienvenida ya en sí a la universidad, de decir como que ese estrés de no saber cómo resolver algo y desvelarte y llegar y al día siguiente, no sé, fue como para mí fue el recibimiento, ¿no? El segundo que yo siento que fue así, tentativa de decir, ¿por qué madre elegí esto? No manches, fue el círculo cromático. Sí, eso también. Ajá. Mira, parte aguas. Sí, bueno, nada más para cerrar Ok, la primera la crisis que esa le llamamos crisis geométrica, nomás sí, crisis con geométrica. mamadores. Que yo me acuerdo, bueno, ya sé que ya lo dijimos, pero agradecerte a Ashi, Sí, otra porque sí, vez. y ahí me di cuenta también que es muy importante el equipo. Ajá. Y yo me acuerdo que Para nosotros, Ashley ya lo he hecho.
ya sé. Pero los hicimos todos juntos. Bueno, yo me acuerdo que fue así, ¿no? Que los hicimos todos juntos, esas cosas, que no me acuerdo cómo se Sí, llamaban. yo tampoco, sinceramente. Yo sí las hice con ayuda de Ashley, o sea, me acuerdo que las hicimos en equipo, pero no me acuerdo que, o sea, eso fue como tú dices, se hizo y borrado. Y O sea, vámonos. ya. Y recuerdo No que al me final acuerdo. entregamos como un librote, Sí, ¿no? un Con librito todos. Ajá. y ya no pasó. No pasó más. Yo me Un gran fui, fue trabajo. mi primera. Yo entré con todo, ¿no? Fue mi primer examen de como. No es especial, es como extra, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama. Sí, creo Pero que pues extra. que tiene de recuperación, no sé. Sí, Esos, que ¿no? eran como 3, ¿no? O algo así. Ajá. O no, algo así, no me acuerdo. Sí, pues, eso fue mi primer examen y dije, no manches, voy entrando, primer semestre, ya valí madre. Sí, es bien feo. Sí, ya recuerdo que cuando lo pasé fue como que, se sintió una Ay, sí, felicidad. un alivio. Muy, muy cool. Sí. Bueno, el círculo cromático. Pasemos a la crisis El círculo cromático. Nombres no. Esa sí fue mi primera desvelada, o sea, completa. Esa noche No no dormí dormiste nada en nada. absoluto. Ok. Nada en absoluto. Es que me estoy acordando todo, Sí. ya están volviendo los recuerdos de todas. Sí, están volviendo. Fíjate, esa no fue una crisis. Bueno, para mí no fue una crisis. De hecho, fue un trabajo que me gustó mucho, lo disfruté el mucho. trabajo estaba Sí. chido. Incluso Claro, la pero desvelada, ¿Aquí? Hace poquito quemé todos mis planos y todo. Wow. Sinceramente, no eran buenos trabajos. Que me gustaron a lo que puedo hacer hoy. Era como que. Y quemé todo. Ok. Muy extremo, muy Sí, dramático. muy extremo. Pero Bueno, yo tuve algo así también. No los quemé, pero algunos los Ok. destruí y Sí, las maquetas, esas sinceramente no sé qué les pasó. Pero los planos y eso sí. yo creo que todavía tengo Son planes. parte del polvo. Ah, Pero ok. polvo eres importante. Ándale. Bueno, Muy filosóficos. Y es agua. es agua. Ok. Yo tuve algo con el círculo cromático. Mi mamá, te amo mamá, Te ayudo. me ayudó. Pero... Ay, Gaby, tenemos tanto en común. Mi pa también, pero no quería decirlo. No quería revelar eso. Sí, fue justo una No, es que la crisis. familia sí te ayuda. Bueno, para empezar, los colores no tuvimos problema porque también los hicimos en equipo. Ajá. Sí, eso lo trabajamos. Los hicimos en equipo. Pero las piezas, pues ya ves que tenías que diseñar tus piezas, ¿no? Y pues yo estaba un poco obsesionada con los triángulos y con los ángulos no rectos. Gaby, a ver, sigue, porque estas historias se están pareciendo mucho. A lo mejor ¿Sí? somos de universos ¿Qué está diferentes. pasando? Somos de universos diferentes, pero la misma persona. Okay. Entonces, de hecho, Cuevas siempre me decía, el arquitecto Cuevas, siempre me decía que yo tenía algo con los triángulos. Y sí, no sé por qué, pero inconscientemente siempre hacía triángulos. Okay. Y me gustaban. Illuminati. Sí, no sé qué estaba pasando. Bueno, el chiste es que cuando tenía que diseñar mis piezas, se me ocurrió así hacerles como unos rombos. Okay. Pero como te digo, eran ángulos que no eran rectos. Entonces estaba muy difícil cortarlos. Entonces, bueno, total que, te digo, no calculé bien el tiempo y me tardé más de lo que yo pensaba que me iba a tardar. Okay. Como ocupaba ayuda, pues le dije a mi mamá que sí me ayudaba. Y mi linda mami me ayudó. No, sí me ayudó, pero el chiste es que yo le dije, ma, es que necesito que me ayudes a cortar unas piezas y que no sé qué. Y me dijo mi mamá, sí, pues dime cómo y yo te ayudo. Y yo, sí. Y ya pues le dije, no, pues agarras así el exacto y que no sé qué, le cortas aquí, le cortas acá. Y mi mamá, ok. Y ya mi mamá se fue a la cocina, esto ¿no? va a un mal final. Sí. Y ya. Y luego, no, un saludo. Sí, saludo, mami. Entonces, mi mamá me dijo, ya acabé. Llegó en un ratito y me dijo, ya acabé. Y yo le dije, ¿cómo acabaste tan rápido? Y me dijo, es que las corté con las tijeras porque con el exacto me tardaba mucho. Entonces yo, ay, ma. Y pues todas pandeadas las piezas, Y ¿no? me imagino que los cortes, pues, crecen y todo. Sí, entonces yo, muchas gracias, ma. Y me dijo, no eran así. Y yo, te amo. Entonces, pues las tuve que hacer, todas, pues sí, o sea, de nuevo.
Y Ay, mamá. Ay, mamá, es un amor. Después me dijo, te ayudo a pintarla, si no, eso ya no me voy a equivocar. Y yo, sí, me ayudo a pintarla. Pensé que ibas a decir, no. No, ¿cómo crees? No, se ocupa No, ayuda. se ocupa Sí, ayuda. se ocupa ayuda. Sí ocupo ayuda. Sí. Y ya mi mamá me ayudó a pintarlas y todo. Y pues sí lo terminé y Ok. todo, pero pero no dormí nada. No dormí nada. Y luego ese día fue cambio de horario. ¿En serio? Sí, ese día fue cambio de Eso no lo horario. recuerdo. Fue cambio de horario cuando era el día de la entrega. Y llegamos 1 hora tarde, Martín y yo, porque yo le daba raite a Martín. Pero pero nosotros no sabíamos que era tarde, o sea, porque ustedes iban bien, ¿no? nosotros íbamos bien, ajá, según En su nosotros. mundo iban Sí, bien. en nuestro mundo íbamos bien. Y llegamos y nosotros así como que algo está extraño, algo está raro, pero no sabíamos qué era y resultó pues que era por el cambio de horario, porque era 1 hora más. Y ya habíamos entregado. Habían puesto todos los... Sí, nada. Ajá, se habían colocado. Y nosotros, ay, qué temprano llegaron todos. Qué raro. ¿Cumplidos? Sí, qué cumplidos. Pero Cuevas no nos dijo nada de nada porque sí, Ok. es que sí nos equivocó, o sea, nos perdonó, muchas gracias. Ok. Y aparte eran Sí. buenos trabajos. Ajá, es lo que decía, y sigas con el trabajo bien Sí, hecho. sí, pues, o sea, tampoco te era un agradecen, buen ¿no? trabajo, pero sí fue un día de locos. Y los dos no nos dimos cuenta, o sea, llegamos así como que... Y era 1 hora tarde. Bien orgulloso. Digo, yo recuerdo que también ahí fue que, de lo pesado era que de las diferentes materias tenías un trabajo y pues estabas presionado con ese trabajo y no sé, tenías entrega el martes y para el miércoles tenías otra o el jueves o el viernes y a veces se quedan nuestras 3 entregas, ¿no? Entonces andabas ahí como que medio vuelto loco y no le puedes dedicar tiempo a todas. Pero recuerdo que justo ese día que entregamos los círculos, para mí fue como que, algo teníamos, no sé si de historia o otra cosa, pero para mí fue como que, por lo menos ahorita de esta clase ya entregamos Ya. el círculo, Ujú. vamos a tener un break y ya nos podemos dedicar al otro. Y no, creo que fue cuando, no sé si nos encargaron una pintura o de nosotros, no estoy segura si fue esa o algo así, No pero me fue acuerdo. como que entregamos y ya nos subimos al salón. Y fue como que, muy bien, el siguiente trabajo y lo que tienen que ir trabajando es esto. Y en mi casa fue un que, No. ¿en serio? Acabamos de subir con esto. Pero sí, fue como otro golpecito de realidad de que... Sí. Sinceramente yo no recuerdo otra crisis. Bueno, hubieron como más trabajos desveladas. Hay una en especial. Creo que fue con Del Águila. No sé, creo que estuviste. Que teníamos Sí. que hacer... Creo que fue en tercer semestre que teníamos que hacer una maqueta volumétrica y una... Capilla. Ajá, y la capilla, que ya Ujú. fue la segunda. Sí. Pues en la volumétrica. Pues Oh, ya. sí, pues digamos que eran Cristian, Fermín, Víctor y yo. Creo que éramos como los 4 que estábamos ahí de bolita en ese tiempo. Entonces sí recuerdo que pues Del Águila era como que para esta fecha nos ponían un calendario, ¿no? De trabajo. Para esta fecha tenemos que haber terminado lo que es la planta baja. Para esto ya deben llevar avanzado tanto el modelo y la azotea, que creo que era lo más difícil, tal, ¿no? Que es lo último. Y la entrega final es tal fecha. Entonces sí recuerdo como que pasó, la neta nosotros íbamos muy atrasados y sí llegó y pues pasaba con cada persona y ¿cómo vas? No, pues dudas y eso. Entonces sí recuerdo que nosotros nos estábamos valiendo reverendo todo y llega y como que muchachos, pues sinceramente ustedes son los que más me preocupan porque ya falta muy poco tiempo y veo que no han avanzado y sinceramente esto no es una entrega que se puede hacer en un fin de semana. Y fue como que la Quiere entrega, ver que sí. exacto, eso es lo que voy a decir. Creo que era un jueves, creo que era un miércoles, algo así. Y entregamos el lunes. Y fue como que, no se preocupe, se la vamos a entregar. Ah, ok. Y sí, fue justo lo que dijimos, como que, no se ha visto en acción. No me subestimo. Ajá, y que es como que dijimos, volumétrica, ¿qué tanto va a hacer, no? Creo que fue de las peores. No fue una crisis, pero lo que dices, Mucho trabajo. que ya es diferencia entre sé lo que tengo que hacer y es como, yo sé que a lo mejor que alcanzo a hacerlo, pero no hay nada que me impida, como que me trabe en un punto. Sí, trabajo el puro. caso es hacerlo. Ajá, exacto. Entonces sí recuerdo que llegamos el lunes todos desvelados y fue una chinga y fue como que llegamos los 4 con las maquetas
Y fue como que sí se nos cabía como que, a la madre, sí lo hicieron. Sí se podía. Y creo sí que, se puede. y creo que sacamos, de los 4, creo que, no sé por decir, 2 sacamos 90 y otros 2 sacamos 95. O sea, no recuerdo cómo fueron las calificaciones, pero, o sea, no salimos tan mal como para esa... Es esa Sí. madrez de ese momento. Y otra que sí recuerdo que fue justo con la capilla esa. No sé qué está, ya es que tenemos que hacer el terreno y Las curvas de nivel. Exacto. Ay, eso, sí. Pues, ok, esa creo que fue el último que hice, la base. Ya iba a terminar la capilla porque creo que hasta Sí, creo que más sencillo, todos ¿no? hicimos primero la capilla y al final la base. Ajá, creo. porque no sé si así nos lo indicó, pero lo recuerdo que era como lo más sencillo. Sí, Como tratar. creo que sí nos dijo porque todos lo hicimos así que supongo Ajá. que sí. Entonces yo recuerdo que ya estaba, y creo que entregamos como a las 10 de la mañana, algo así, no sé. Y eran las 4, 5, no sé. Y el punto que yo estaba con el exacto, no sé, ya estaba así cuando estás en este punto de que ya no quiero hacer nada. Y creo que tenía la hoja de cartón y agarré el exacto, pero pues como para cortarlo hacia arriba. Y, eso es lo que voy, y recuerdo que en ese justo momento entró mi paso y como de... Está vivo. Ajá, ahí sigue, ¿no? O sea, te ha hecho daño. Y agarro la esta y lo corto, pero de lo desesperado que estaba, lo corto y me corto un pedazo de aquí. Querías morir. Ajá, y fue como me corté este pedazo y me empezó a salir sangre. Y no recuerdo que mi papá se me quedó viendo, no me dijo nada, como que se me quedó viendo. Te juro que me sentí bien extremo. Fue como que estaba con la adrenalina, ni siquiera me dolió. Y agarré el tinte ese de papel. Y no sé, me puse, creo que un algodón o no sé qué puse, pero me di un montón de vueltas así. Y la otra. Y seguí, y fue como que, no, como que. Creo que es peligroso hablarle ahorita, ¿no? Sí. Pero, sí, te digo, historias desveladas, creo que muchas apenas ahorita me están cayendo como los recuerdos. Sí, de hecho, hiciste que me acordara. Bueno, para empezar, es que esas curvas, es que curvas, es bien difícil cortar curvas. Sí, y creo que hasta tú Para ves como empezar. dices, es un cuadrito, ¿qué tanto me voy a llevar? Como lo que Yo creo que decimos, todos ¿no? pensamos eso. Como que, ¿qué tanto me voy a llevar? Porque yo recuerdo haberla Ujú. empezado el domingo, la entregamos el lunes, yo le recuerdo haber empezado el domingo como a las 8 de la mañana, en lo que terminé la capilla. Y fue como que, ay, esta madre para las 3 de la tarde, ya está hecha. Pasaron 12 horas y todavía no estaba terminada. Sí, es que eso es lo que te digo, pues que uno calcula el tiempo, pero no, te tardas más, más de lo que piensas que te vas a tardar. Yo en otra maqueta, en los planos seriados con cuevas. Oh, yes. Esa, ya ves que teníamos que hacer un edificio. Ajá, un edificio. el que quise ver. Pues yo hice Notre Dame. Y Mis primeros planos están bien bonitos, o sea, pues el inicio, ¿no? Sí. Pero me tardé un montonal en el rosetón. Yo también. No hice la misma. No hice Notre Dame, pero hice. Ay, no sé, pero hice una Pero capilla tenía un también. rosetón. Pero el rosetón, hijo. Ay, sí. Entonces se cuenta que la fachada de mi catedral se ve bien preciosa, pero por atrás. No, la mía sí se me da bien fea. Bueno, a mí me gustó mucho. No, la mía sí se me da bien fea. Bueno, o tal vez porque la hice yo, ¿no? Pero yo la veía y yo decía, qué preciosa. Pero no la vean por atrás, por favor, porque todo cuadrado. Volteaba el arquitecto que vas a ver y todo. Sí. Moviendo. Sí, de hecho me dio mucha risa porque yo digo que, porque la vio y dijo, y luego la vio y yo, uy. Pero ya, es que ya al final ya, o sea, y fue por el rosetón, o sea, si no me hubiera tardado tanto, pero me quedó bien bonito. Okay. No se enfoquen en lo Valió la malo, pena, enfóquense en el rosetón. Es lo que vale la pena. Sí. Esa, y digo, no sé si también, te llegó a pasar, no sé qué tanto, o sea, que imagino que no éramos los únicos, pero en nuestro grupo de trabajo que siempre era Chris, Benito, Eric una que otra vez iba como a otro salón porque tenía buenas comunicaciones y sus cosas esas. Pero sí, era de que llegaba un punto en el que trabajábamos. Bueno, pues de hecho contigo también estuvimos, Chris. Sí, ajá, aprendí mucho también ahí. Bueno, ahí aprendí el Lumion. Ahí te llegamos a ese punto. Pero que llega un punto en el que, o sea, estás tan saturado que te empiezas a pelear con ellos. No sé si en los equipos que llegaste a estar se daba, es que, te digo, sé que no somos especiales en ese tipo, pero que llega un punto en el que decías, güey, cállate porque si dices otra palabra. Sí, yo creo que, fíjate que una vez nos dijo algo Pablo, porque también nosotros hacíamos, hacíamos equipos siempre, Ashi, Saraí, yo,
Ya después se unió Anel. Ok. Pero también Anel pues tenía otros compañeros y Ok. así. Pero siempre éramos Ash y Era Sara el y... base, Ajá, ¿no? sí. Y me acuerdo que una vez nos dijo Pablo algo así. No me acuerdo exactamente las palabras, pero algo así fue como... Qué miedo, cómo se aguantan Ah, o algo así, porque habíamos ¿siempre estado eran los juntas mismos? desde el Ah, ok. principio. Ajá, sí, desde Pues el ponle que el principio. mismo caso. Sí, entonces, y yo me quedé así como que, qué raro. No sé, o sea, como Porque que, ustedes, ¿no? ajá, sí, o sea, te juntas con diferentes personas, pero, Que también eso está interesante. ajá, exacto. Ah, Me di cuenta que, pues sí, aprendes cosas nuevas sí. cuando te juntas con diferentes personas. Pero también cuando te juntas con las mismas, pues sabes cómo trabajan y pues sacan el Ajá. trabajo. O sea, es, Ya sabes quién es bueno ajá, para que... sí, y pero sí, yo creo que sí, todos Llega un tuvimos punto, ¿no? En el que ya momentos, querías ahorcar al ajá, otro, güey. llega un Por más punto en bien que el te cayera. que sí, o sea, y después comprendes que, pues es que también estar juntos, como que, como tú dices, llega un punto en el que te tienes que separar un poquito. Sí, porque... Te digo, si llegaba, pues era obviamente parte del estrés, parte de ya tenemos que entregar mañana. Y creo que con Luquín sí pasó en entrega, no sé qué semestre era. Pero que ya llegaba un punto, creo que pasamos 4 días en su casa, o sea, así corridos, estar trabajando, o sea... Yo de- una vez dormí en la escuela, ¿En serio? en serio, ¿Se podía hacer eso? no. No. Bueno, no dormí. De hecho, No bueno, dormí, pues estuve en la escuela toda la noche. ey, Todo el día. eso es un buen vacío legal. No No, dormí. no, jóvenes, no pueden dormir aquí. No, No planeamos, no dormí. vamos a dormir. Ok, Sí, ¿para qué esa trabajo esa fue? es una historia. A ver, a ver, a ver. Esa está... Ay, no. Ay, no. Es que dormir en la escuela. Ese diseño fue Mira, A no me ver. acuerdo qué diseño fue, pero hubo uno que como yo jugaba voleibol, Ah, sí, cierto. ay, no me acuerdo bien cómo fue, pero yo me fui a jugar y no sé qué pasó a la hora de inscribirme, ¿Eh? que no me pude inscribir con el grupo, con todos. Ok. Y yo me separé, me tuve que inscribir en otro, pues sí, con otro Ah, grupo, con otro grupo. ok. Y en todas las materias. Creo que casi ninguna tuve, o sea, me separé, Ok, sí. o sea, por Sí. eso. Y pues empecé a conocer a nuevas personas y Ok. todo. Estuvo bien, aprendí muchas cosas, conocí a mi mejor amiga ahí. Ok. Nice. Pero también tuve muchas, ¿Choques? sí. Por Sí, decirlo de una forma bonita. sí. Bien, bien. Sí, porque no tenía, o sea, yo estaba acostumbrada también a una manera de trabajar y como te Y digo, con ciertas personas. con ciertas Ujú. personas y te digo, nuestra generación es diferente a otras. Me tocó Ah, trabajar con ok. personas de otras generaciones y no es igual. Ok, no creo. Ajá, sí, Ok. sí, no es igual y no voy a decir nombres, pero Un saludo a... un saludo a fulano, sutano. No, Ok. pero sí, o sea, no tenían como que a veces el mismo nivel de interés, o no Ok. sé, como que Ok. no. Ujú. Esa es una, ¿no? Aparte, bueno, en diferentes materias, pero no sé por qué, a veces uno tropieza con la misma piedra. Ay, Pero Dios. se me ocurrió agarrar diseño con... ¿Quieres que lo censure? Sí, por favor. Y no fue muy agradable. Diseño con... Sí. Sí recuerdo que había un grupito, ahorita que lo Pues ahí mencionas. estaba yo. Ok, Pues ahí ok. estaba yo. Y Sí. fue un poco difícil. Ah, Todo. porque no podíamos avanzar. O sea, no nos dejaba, nos cambiaba cosas casi cada que nos revisaba, Ok. el proyecto, no nos cambiaba cosas. Mm, Entonces no podíamos concluir y ya, ok. o sea, se nos juntó todo porque no podíamos avanzar. Sí, sí, ¿Sí sí. me explico? O sea, no Sí, nos pues no daba, puedes cerrar no una nos etapa, por así decía, decirlo. ajá, cada que nos veía, nos decía, ok, pero cámbiale esto. Y ya, se lo cambiamos, ¿no? Y luego lo volvió a ver y cámbiale otra cosa. Y era como que, y pues, pues así fue. El chiste es que se nos juntó el tiempo
Y pues ahora, a la hora de hacer las maquetas y todo, teníamos un compañero que, tampoco voy a decir su nombre, pero no era de aquí, venía de Sinaloa. Ok, ya. No sabía cortar, no sabía muchas cosas. Entonces, no era malo, era bueno. Pero pues sí, en el equipo, pues son manos con las que no cuentas, ¿no? O Ok. sea, como que hoy Ok. no, y eso nos hacía que nos atrasáramos más. Ok. Total, que no acabábamos. Y pues no acabamos. Bueno, sí acabamos, pero no nos las pasamos todo el día, toda la noche en la escuela. Me acuerdo que nos sacaron de la escuela a las 6 de la mañana. ¿En serio? Sí, y yo, ¿para qué nos sacan? Ajá, Sí, es sí, que es a lo ya que es voy. otro día. Ajá, sí, ahorita a las 7 van a Sí, empezar a entrar. sí. Sí. Y nos fuimos a la casa de una amiga. Terminamos ahí. ¿Y Creo, entregaban ese día? sí, ese día. O sea, nos fuimos a la casa de mi amiga, terminamos, nos bañamos, todo, nos regresamos a la escuela, entregamos. La profe rompió nuestra máquina. Pero, ¿cómo? Dijo que no, bueno, aparentemente no fue intencional. Ah, ok. Sí, pensé como, ¿qué es esto? Yo lo dudo un poco. Ay, yo Ah, lo dudo un poco, ok. pero aparentemente no fue intencional. Y y ya. Ok, sí, no. Sí, fue muy No, extremo, sí, no, fue muy no, no voy extremo. a preguntar más. Fue demasiado extremo. Pero Eso va a salir en los cortes de director. Esa historia, ese pedacito. Censura el nombre Sí. del profesor, por favor. Podría decir así, un profesor. Un profesor. De sexto No sé. indistinto. Y Ok. sí, y ya. Ay, pero cuando me liberé de eso, ay, la felicidad total. Chale, es que sí hubo. Ay, no sé, creo que era la historia de cada semestre. Como te digo, algo que recuerdo mucho de contigo, porque no, creo que era en sexto, voy a decir. Pero que fueron dos equipos, que fue uno de urbanismo y otro de diseño, creo. En los que estuvimos juntos. Eran Chris, tú y yo. Del de diseño me acuerdo del de urbanismo. Bueno, más fue un trabajo que incluso estaba Fermín. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Sí, que dormimos aquí, bueno, Ajá. para a dormir y Ajá. no sé qué hicimos, era como un mural, algo así. Ah, y que lo hicimos a mano, no sé por qué no se nos ocurrió la tontería de hacerlo a mano, no recuerdo de qué era, pero que nos dieron hasta puntos que fue como que lo que resaltaron sí. pues no estaba tan chido, pero Fue a la mano. neta se lo aventaron a mano, o sea, se lo reconocemos nosotros, gracias. Ah, sí. No recuerdo de qué era el Yo trabajo. tampoco, pero ya. Solo sé que era un tipo mural o algo así, ¿no? Sí, me acuerdo de Fermín. Sí, de Fermín. te digo Sí. que durmieron Sí. aquí. Pero en la de diseño sí recuerdo que también fue de ahí también Sí. medio Pero estuvo bien. Es que es diferente el sufrimiento. Porque, bueno, sí sufrimos, pero bueno, yo aprendí muchas cosas, entre ellas a usar Lumion, que no sabía. Y pues sí, o sea, aprendí muchas cosas y me gustó el resultado. O sea, Es que recuerdo ese comentario de ti porque digo, de los grupitos como que nos veíamos, saludábamos y todo. Pero sí recuerdo que cuando entregamos ya al final, ¿no? Como que cerramos esa materia y entregamos. ya. Sinceramente no recuerdo cómo nos fue. Pero Recuerdo que no nos fue mal. sinceramente ahí sí No me recuerdo. acuerdo. No es por ocultar nada, pero no me acuerdo de eso. De hecho, no recuerdo ni bien el proyecto que era. Pero el punto que... ¡Ah! No es cierto, eran los 3 edificios, Sí, ¿verdad? Sí, cierto, ya. ZC... Bien, ni me acordaba de eso. Sí, No me cierto. acuerdo. Sí, que eran por, 3. Por ahí Ajá. creo que está el video. Creo que Sí. tú lo subiste, ¿verdad? Sí. Por ahí está el video. Está. Ya, sí, cierto, no me acordaba de eso. Pero, bueno, el video del recorrido. Pero sí recuerdo que cuando terminamos, luego que nos dijiste algo así como que, bueno, muchachos, un gusto haber trabajado con ustedes. Aprendí mucho. La verdad me sorprendieron. Nadie volteaba como que, wow. Como que, en buen sentido. No, en buen sentido. Como que, ¿qué impresión tenía de nosotros? No, en el buen sentido. No, ya sé que iba por ahí, pero sí como que, la verdad me sorprendí mucho. Y como que, ¿qué creías de nosotros? ¿Cuál era la idea antes de...? Así como que, No, es buena. que Chris siempre está... Chris Yo sé que no tenemos la mejor imagen. Lo acepto. No, pero Chris siempre estaba así como que, ay, Dormido. Gaby, perdón, no sé qué. Y yo, no pasa nada, Chris.
Chris era así como bien, ay, no. No sé, ya. Pero bueno, Pero estuvo muy, muy chistoso. hubo muchas entregas, estuvieron muy cool. Sí, pero sí, yo creo que casi todos los diseños los disfruté. A pesar de... Pues es que siempre hay altas y bajas, ¿no? sí, Pero todos los disfruté, sí, que excepto son ese excepto que ya conté. ese de la noche. A ese sí, ese no lo disfruté. Sí, te digo, porque pues, si llega, te digo, pasando como ciertas materias ya, como que no sé si nos acostumbramos como a la carrilla, que me imagino que sí, Sí, ya después de 2 años de cuarto semestre, como que ya dices, ok, ya sé qué sí, te esperar, ¿no? acostumbras. El Ujú. primero es como el shock inicial de decir, "Qué madre, ¿no? ¿Qué está pasando?" Pero ya de ahí siento que, pues ahora sí lo empiezas a disfrutar, ¿no? Porque ya sabes lo que viene, ya sabes que cada cierre de semestre va a estar cool, va a estar intenso. Ujú. Pero pues lo mismo, o sea, si ya tienes a tu equipito y tienes la ventaja de que siguen estando en los mismos salones, dices, pues, no voy a sufrir solo. Va a llegar el Sí, punto en el que voy a querer ahorcarlo, pero no voy pero a no voy a sufrir estar solo, solo. pero no voy a sufrir. Sé que él también puede ahorcarme a mí. Sí. Sí, aparte ya conoces más cosas, o sea, conoces materiales, conoces formas de trabajar, conoces, pues sí, cosas y al principio no, al principio, bueno, al menos en mi caso así fue, al Sí, yo principio también. O no, sea, no sabía también nada. venía del Cobach. Sí, o sea, no o sea, yo no llevé dibujo técnico, yo Yo no tampoco. llevé nada, entonces yo entré y sí, era nuevo Cero. todo. Sí, para Ujú. mí también fue como que lo platicamos con Chris también, que para él su cambio fue de que ya sabía expresar en planos y demás, pero ahora, ¿qué idea estás? Crear. Ajá, como tu Ujú. creatividad, suéltalo. Y que todos vivimos como ciertos retos, porque en tu caso y el mío es nada. Sí, Es sí, nada, cero, ¿no? O sea, nada, sí, sí, es llegar así. sí, en blanco. Estos fueron historias de todo lo que fue estudiar arquitectura. Y ya ahorita con lo que retomamos en el principio, bueno, el tema que tocamos en el principio era pues, cómo decides arquitecto meterte a trabajar de estructuras y contener de atención. Pero ahora que ya está el contexto amplio y que ya estudiaste arquitectura, que te dedicas a las estructuras, hubieras visto factible el hecho de mejor haberte dedicado o más bien estudiado ingeniería civil. O sientes que Am, así encajaría. ¿Sabes que no hubiera cambiado como toda esta experiencia? yo creo que no cambiaría nada. Ok, Creo que, ah, pues todos los caminos que he seguido, tan puesto pues donde estás. sí, exactamente, o sea, me han llevado por donde no imaginaba, porque pues, jamás me imaginé que iba a aprender a estructurar, jamás me imaginé que iba a meterme en una maestría en evaluación, o sea, ni siquiera, ni me Sí. pasaba por la cabeza, pero, o sea, no cambiaría nada de mi pasado, pero sí quisiera aprender más cosas en el futuro. Ok, nice. Este, sí llegué en un momento a pensar, sería bueno estudiar ingeniería civil, pero no sé, o sea, sí me gusta, es algo que he aprendido, pero no sé si realmente es algo a lo que le quiera dedicar más tiempo, mucho Ok. más tiempo. Como por ejemplo la evaluación, que sí le quiero dedicar Que es más un tiempo. complemento, ¿no? Ajá, que es un complemento y que es algo que le veo más futuro. Ok. Y más si ya estás como dentro del área, ¿no? O sea, Sí, no será sí, un arranque de cero. sí, de hecho creo que eso es importante para todas las personas que piensan o quieren estudiar, o tener más estudios, ya sea una Mm, maestría o cualquier otro estudio extra, que es que, o sea, que sea algo para especializarse, que ok. sea algo que ya sepan, o más bien que tengan una noción, porque a veces uno se mete a cosas sin, que también es válido pues de la nada quieras aprender algo, o sea, sí, es válido, es bueno, pero creo que te enriquece más Ya cuando ya tienes tener un una meta. antecedente o cuando ya tienes una base. Mm. Creo que lo puedes aprovechar mejor. Sí, concuerdo mucho con eso porque yo cuando salí sí traía como ese impulso de, quiero seguir, ¿no? Como que agarré la vedita y me metí a estudiar un diplomado de Project Management. Ujú. Y está cool, pero hasta el día de hoy no es algo como que si fuera de ciertas cosas que aprendí, no siento que
haya diferencia en si lo hubiera estudiado o no, en este punto de mi vida. Ujú, Entonces, chance si me hubiera esperado y aun por haber ahorrado ese dinero, pues no son baratos, ¿no? Igual la ujú. maestría y Sí, estos, o sea, sí. estos complementos, o sea, no ves el retorno. De hecho, no sé cómo, bueno, a lo mejor contigo sería un poquito más fácil ver el retorno de inversión de Pues eso en el futuro. ese es mi plan. Sí, Ese es mi sí, plan. que todos, ¿no? De Sí. seguirte preparando, de decir, ya puedo cobrar más o puedo hacer Sí. tantas cosas. Ujú. Sí, Pero, ofrecer un mejor servicio, ofrecer exacto, otro servicio. pero sí concuerdo con eso de que ya cuando tengas algo fijo, es como que, ok, ahora sí recomendaría ya para un diplomado, una especialidad, un posgrado, o sea, como, pues sí tener muy bien, porque muchas veces hasta el hecho de estudiar arquitectura o cualquier carrera, todavía ni siquiera estás preparado como para eso, ¿no? Y Sí, precisamente eso es un punto, yo creo, muy importante y que ahora me doy cuenta porque, por decir, eso es algo que también se menciona en el podcast del arquitecto Gallardo y que sí, nos lo mencionó incluso cuando nos daba clase sí, de ética, que él creía que para entrar a la carrera de arquitectura o de ingeniería civil, por lo menos los alumnos debían de saber hacer mezcla o sí, haber sido chalanes o pues sí, sí, tener de bases de albañil, ¿no? construcción, ¿no? Sí, y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso porque mis primeros planos estructurales los hice en la escuela y no sabía que estaba dibujando. Exacto. O sea, y lo sé ahora, pero hace más de Sí, pero no 8 años. sale, ajá, exacto, pero no sales, pero más de 8 años. Sí, ya sé. Wow, Wow, ¿qué? no lo ¿Cuántos había años visto tengo? así. Sí. Sí. Pero, o sea, sí, sí, sí entiendo ese punto de que no sales como, es que ahí ya, sinceramente, pues ya no ves como para qué sales preparado, ¿no? Sí, es O que con qué conciencia más bien de que, sí, ¿y cómo vas a salir? Porque por si nosotros salimos a aprender. O sea, ajá, la escuela es importante, es buena desde mi punto de vista, te enseña las bases, pero yo creo que lo mejor, y sé que es muy difícil, pero lo mejor es trabajar y estudiar. Las personas que yo conozco que ahorita están súper, súper bien, sí, económicamente y laboral, ajá, laboralmente y bien, es porque han hecho eso. empezaron, Han trabajado desde antes, porque eso te da un panorama o sea, ya más completo, ¿no? ajá, de qué aprender, de en qué enfocarte. Y, y por decir, si yo a lo mejor hubiera empezado a trabajar, que sí lo intenté, pero no me salió muy bien. Debo confesar. Sí, debo confesar. Pero si hubiera empezado a trabajar mucho antes, o sea, mucho antes, ¿no? Durante la carrera, en un trabajo más formal, o no sé, ya tal vez hubiera tenido otro Sí, panorama, me hubiera sabido en qué especializar antes. sí. O sea, y a lo mejor ahorita ya tendría más experiencia, mayores trabajos. Puede ser, no No, cambiaría nada de mi vida, porque bueno, o sea, así pasan las sí, sí, cosas, sí. me siento bien, pero sí creo que pues que sería bueno las personas que puedan, que tengan la oportunidad, Sí, pues hasta que el lo hecho hagan. de experimentar, ¿no? De empezar a poner un trabajo joven, de que no te pague bien, no. Oye, eso, Es que pero, eso es lo que sufrimos ahorita. O sea, ajá, el inicio siempre va a ser así. sí, No, o sea, uno cree, bueno, yo no creía eso, pero sé que hay muchas personas que sí creen que saliendo ya, o sea, es que van a ganar la es la idea que se millonada, o vendió, que ya ¿no? tienen el título, o aunque no tengan el título, la verdad es que aquí no ocupas tanto el título para trabajar, la No, verdad. Pero creen que ya por el hecho de haber estudiado te van a pagar más y no es no verdad. es O cierto. sea, te van a pagar por lo que sabes, Exacto. por lo que sabes hacer. Y si no sabes hacer mucho, pues no te van a pagar mucho. Sí, y si a eso le agregues que, aunque todavía no estás especializado en nada, pues sales de fábrica, por así decirlo, Y a que eso son le todos los... agregas que no sabes venderte. O sea, que Hijo de no su sabes. chingada. Sí, o Puras sea, que sí, desmotivaciones. sí, sí, lo siento, lo siento. Pero es la verdad. No, pero es que es algo por lo que tenemos que pasar. O sea, Sí. a lo que me refiero es que entre más rápido pases eso. Exacto, es a lo que iba. Como que también el punto de encontrar más rápido a qué es lo que te quieres dedicar dentro de Ujú. esa área. Que digo, lo bonito la arquitectura es que tiene Sí, la gama definitivamente. Hay de demasiadas ramas, ¿no? cosas que puedes hacer. Entonces,
si empiezas desde antes a investigar y decir como que, ¿sabes qué? No me gusta proyecto, ¿sabes qué? No me gusta obra, ¿sabes qué? No, yo me voy más por los renders, o no sé, o Sí, estructuras, o sí. cálculo, lo que sea, pero salir y Cálculo, toparte y decir como que, aquí no es. Y moverte, ¿no? Sí, o descubres, esto sí me gusta, Ándale, esto no me gusta, o yo veo una oportunidad de desarrollo por aquí, exacto. yo veo una oportunidad de desarrollo por acá. También, pues la vida es, desde mi punto de vista, muy... Cruel. No, muy No bella. es cierto. No, me refiero a que hay altas, hay bajas, hay Sí. personas que de repente les llega la suerte, hay personas más aladas, o sea, hay, no sé, Ajá, y bueno, sí, sí, hay sí, sí, sí. actitud, hay personas que tienen mucha actitud, hay personas que no, hay personas que tienen habilidades para unas cosas, hay personas que tienen habilidades Ajá, para otras. eso es a lo que voy, ¿no? ¿Qué tan preparado estás para cuando se te presenta una Exacto, oportunidad? exacto. ¿Qué tanto aproveches lo que te Por trae? decir, yo desde que salí, yo decía, yo voy a estudiar una maestría. Ok. No sabía en qué, Pero, pero yo decía, voy a estudiar ¿qué una podemos hacer? maestría. Ok. Luego, cuando dije, bueno, voy a trabajar Ajá. para ver en qué la estudio, porque pues no la voy a estudiar nomás Porque sí, ¿no? sí, porque veía maestrías y yo decía, ay, es que no, unas me gustaban, pero no sentía como que yo decía, pues, ¿cómo me va a servir? ¿Cómo la voy a aplicar? Ok. Veía en UABC maestría en arquitectura, pero yo decía, ay, pues ya hice la carrera de Arquitecto, ahora soy arquitectura. maestro Ajá, y veía ok. el plan de estudios y veía casi lo mismo de la carrera y yo Mm, decía, o sea, no quiero una maestría para decir tengo una maestría. sí. No, o sea, quería una maestría pues que me sirva Sí, para que para me dé reforzar o complementar o... y para que me dé más ingresos, o Sí, sea, sí, la sí. verdad, Que es por lo que se para estudia. ofrecer, un mayor servicio, a mis Cliente. clientes, o sea, sí, más servicios, ¿no? Sí, O sí. sea, y ya empecé a ver que la evaluación era, pues, un buen camino, un camino que podía seguir. Al principio tenía mis dudas porque yo decía, ay, pues, nunca ves, o sea, no es como algo muy atractivo, como que tú digas, ay, Ay, ese evaluador. ajá, O o que evaluador. digas, como arquitecto que digas, no, diseño, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿sí me explico? O sea, Sí. no es artístico, no es... Es que no va pegada a la fantasía de lo que es un arquitecto, Exacto, ¿no? exacto, no es algo que con lo que un arquitecto yo creo sueñe, Ajá. pero resulta que la evaluación ha sido realizada principalmente por arquitectos a lo largo de la historia, que es algo que yo no Mira, sabía. mira, ni yo. Interesante. Sí, te lo comento. Entonces, Entonces, dije, bueno, pues creo que por aquí. Y resulta que, como ya tenía las bases y eso sí me está gustando, sí veo desarrollo. Entonces, pues sí, yo creo que ese es un consejo que me gustaría dar, que si van a hacer algo, si contemplen todo su panorama o en qué lo pueden aplicar. ok. Porque el tiempo, pues se va. Sí. Horrible. Sí, se va. Y como tú dices también, o sea, cuesta también. O sea, cuesta tiempo, dinero y Sí. esfuerzo. Y si es algo que no vas a usar o así, pues... Sí, porque ya tengo como la experiencia que digo, algo lo que justo antes, poquito antes de la pandemia, me puse a estudiar programación. ¿Para qué? No tengo idea. Por gusto, pues si Por te gusta, gusto te vamos gusta. a hacerlo. Y en este punto, después de 3 años, me considero decentemente bueno para programar. Qué Pero bien. aparte lo logré ligar como al tema de la arquitectura. Y ahorita he Qué bueno. escrito varias cosas que a mí me hacen mucho más fácil la cuantificación, el generar ciertas cosas, porque ya automaticé cosas que para mí eran aburridas y era como que, pues si lo puede hacer la compu, pues que lo haga, ¿no? Entonces, te digo, también ese que en su momento me hubiera gustado haberlo empezado a investigar antes, pero ¿qué dices? Muchas veces no es algo que se te haga atractivo, pero pues ya con el tiempo vas investigando y dices, está chido, pero como dices, no es parte, o sea, no, como del concepto que se Del tiene muchas veces. ideal. Ajá, de un arquitecto que es más diseño, renders. Que, te digo, los que son buenos en eso, creo que son, no sé si pocos, pero los que conozco que realmente se dedican a eso son buenos, o sea, tienen un talento para eso. Y la verdad, qué chingón y qué envidia que tengan ese No, talento. sí, es que, como dices, hay muchas cosas que uno puede hacer. Y el O punto es sea, encontrar la tuya y ahí, y y en aferrarte esa. a eso, ¿no? Y Sí. explotarlo. Y
no sé, siento que también no el hecho de, a lo mejor, de que a lo mejor que no se vea con tanto glamour como otras personas, pero siento que si tú lo disfrutas al momento de platicarlo, como aquí que yo no sabía muchas cosas de eso, es como que de la evaluación, ¿no? Al momento de platicarlo dices, ay, sí está interesante, porque a ti te interesa, tú lo haces interesante y cuando lo transmites a la otra persona se le hace interesante. Entonces a lo mejor no es tanto, no es tan glamuroso o no tiene esa facilidad de impresión de ver un diseño de, es porque está ahí, ¿no? Lo estás viendo. A diferencia de esto que tienes que transmitirlo con palabras, explicarlo un poquito más, pero siento que si te atrae, es como que cuando lo dices de una forma atractiva para la persona, ¿no? Y es como que, ok, está chido, o sea, no conocí esa parte de lo que era. Entonces siento, y va pegado a lo que dices, que hay que saber venderlo, ¿sí? Yo Y creo que eso nos eso es enseña. de lo más difícil y de lo que no nos enseñan. No. Mm-mm. Porque No. no sé si tengo mucho que ver con eso, pero me cayó un poquito la idea ahorita. Hace tiempo leí un libro que... Hábitos atómicos. Yo también. Ah, Bueno, lo escuché. vale. No lo Bueno, leí, ya pero lo ves, escuché. ya ves que al final algo que menciona en el último capítulo dice, ok, ya cuando tú vayas a terminar, bueno, cuando te empiezas a dedicar a algo, te empiezas a especializar. Entonces, y llega un punto en el que te vuelves tan bueno que hay ciertas cosas que las vas reduciendo de tiempo. Esa es una. Entonces, por ende, tu trabajo a veces se suele volver monótono o ya estás tan como clavado en eso que ya no te apasiona tanto. Entonces, como que una forma de mantenerlo era mantener tu trabajo diario en un punto en el que lo puedes hacer, que tú lo puedas ejercer y es como que lo domino, soy bueno en eso, y obviamente te da para vivir, pero con ciertos grados, como decirlo, como de dificultad, que tú le vas agregando que no lo suficientemente difíciles para que no los puedas resolver, porque si no lo puedes resolver, te vas a abrumar, vas a Y dejarlo. no los vas a hacer. Ajá, pero con el suficiente grado de reto como para que tú digas, ¿cómo resuelvo esto? Y que al momento de resolver dices, ok, te sientes realizado porque lograste superar como esa barrita, pero luego sigue. Y siento que es una forma de mantener atractivo tu trabajo, ¿no? También. Que en este caso, como en el tuyo, siento que sería agregarle el tema de la evaluación, ¿no? Ya domina un poquito las estructuras, pero le estás agregando algo extra, que es ese escaloncito que para ti está manteniendo todo ese núcleo como un poquito más atractivo, para que te mantenga interesada, ¿no? Sí, así es. Sí, porque es cierto eso, que llega un momento en que sí, a veces el trabajo se vuelve monótono Ajá. y, y necesitas aprender cosas, necesitas... Pues para mantener Y interés también. para mantener el interés y aparte porque pues uno se quiere superar, o sea, Exacto, también no te quieres sentir estancado. no puedes estar, o pues sí, o sea, Eso. te quieres superar, Sí, porque simplemente. creo que también en el mismo capítulo el tipo menciona que algo que no te dicen de tu trabajo o cuando entras una carrera o lo que sea, cuando te vas a dedicar, en algún punto te va a enfadar. Nadie te dice, al chile se va a volver aburrido. Nadie toma como eso, ¿no? O sea, todos te dicen, no, es que lo bonito de la arquitectura es esto, no sé, lo bonito de la contabilidad es esto, no sé, lo bonito de ser chef es esto, o sea, de todos los, te cuentan lo bonito, pero te dicen, güey, va a haber un punto en el que te enfades y la neta la forma de mantenerlo tú mismo con un interés es haciendo esto, o sea, con pequeños retos que te hagan salir de tu zona de confort para que te mantengas clavado y sientas que vas avanzando dentro de la misma. Sí, sí, o como dices tú, aprender ciertas cosas que aparentemente no tienen que ver, pero resulta que sí las puedes aplicar, como en tu caso, Sí, que la cómo programación. lo O sea, agregas, tú ¿no? o por decir, he escuchado cosas, por decir, de una arquitecta que se dedica a hacer pasteles. O Ok, sea, bueno, ella estudió arquitectura, tiene la facilidad de hacer pasteles, le gusta, le nace, y sus pasteles son como arquitectura miniatura. O ok, sea, nice. yo no estoy casada como estudié esto y tengo que hacer esto. Exacto. O sea, no, yo creo que uno como persona, como ser humano, puede hacer lo que quiera sin temor a ser juzgado. Sí. Lo que yo digo es que lo que vayas a hacer como que lo puedas aplicar. O sea, Okay. que aproveches todas las cosas que Exacto, ¿no? tienes. Ajá, o Como sea, dices. todo lo que aprendas o tus conocimientos, que seas consciente como en qué te pueden servir, Ok. en qué los puedes aplicar. O sea, sea lo que sea, pero Sí. que lo desarrolles. Bueno, muy bien. La neta estuvo muy, muy cool la plática, Gaby. Gracias. Gracias Igualmente. muchas historias chidas, otras que no lo sabíamos. Sí. Pero qué cool que aceptaste venir y que No, se dé esta gracias por plática. invitarme.
para que vean que sí te puedes dedicar a las estructuras, siendo arquitecto y saliendo y contemplando esto. Sí, y a lo que deseen. El chiste es tener las ganas de aprender. Anda, que creo que es parte de lo que nos caracterizaba en esa generación. Sí, definitivamente. Pues ya está. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.